Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos como cada semana en la mesa de análisis y opinión sobre temas coyunturales en materia fiscal y contable, en materia presupuestal, en materia de paquete económico y sobre todo, pues lo que se va generando en novedades en materia fiscal. Pues estamos con alguna información que se ha venido generando en las redes sociales y bueno, abordaremos esta noche un tema coyuntural precisamente con un experto en materia fiscal y contable, con el maestro Narciso Vargas Salanueva, con el que platicaremos sobre una primera impresión, una primer análisis sobre lo que representa y sobre lo que plantea la nueva ley de ingresos de la Federación para el año 2023 y claro, el presupuesto de egresos. Platicaremos algunas cuestiones coyunturales que están vigentes al día de hoy, que están ya impactando en el bolsillo del contribuyente. Soy Julio Jiménez y les agradezco como siempre su participación, su presencia, pero sobre todo su preferencia en las redes sociales, Contrastando Ideas Noticias. Acompáñenos. Esto es Contrastando Ideas. Acompáñenos. Iniciamos. Amable auditorio, pues ya estamos de regreso y como platicábamos al inicio de este programa, pues hoy tenemos pues un experto, una voz autorizada en materia fiscal y contable y para mí es un verdadero placer recibir al maestro Narciso Vargas Salanueva, un experto en temas fiscales, yo diría un líder de opinión porque además tengo conocimiento que es analista y colaborador pues de canales tan importantes como Mexiquense Televisión, El Heraldo Televisión, El Heraldo Radio. Colabora también en diversos espacios editoriales como la revista Dossier, que bueno, pues obviamente eso lo hace un líder de opinión sin lugar a dudas. Maestro Narciso Vargas, qué gusto saludarte, un placer, de veras. Gracias por acompañarnos esta noche. Doctor, siempre es un placer estar contigo aquí, doctor Julio. Le mando un saludo a toda la audiencia que te sigue en tus redes. Muchas gracias, maestro Narciso Vargas. Y bueno, pues para ir calentando motores, a ver, pues evidentemente el tema en materia fiscal, en materia tributaria, pues sigue generando polémica, sigue generando preocupación y hay varias preguntas en las redes sociales que, bueno, despertaron el interés y yo diría también hasta la ocupación y preocupación de un alto número de nuestros seguidores, maestro. Me preguntaban desde la semana pasada cómo y de qué manera puede impactar una empresa que tuvo un adeudo tributario, ya lo saldó, pero sin embargo sigue en la lista negra de empresas como empresas deudoras o sigue todavía en este escenario como una empresa que ha incumplido en materia de obligaciones fiscales. ¿Qué pasaría con esta situación fiscal, con esta constancia de cumplimiento de obligaciones? ¿Qué tendría que hacer el contribuyente? ¿Qué podría hacer la empresa de la persona moral o el contribuyente de manera personal, maestro? Sí, doctor. Bueno, fíjate que acabas de tocar un tema importante que en el día a día todos los contribuyentes se enfrentan a ello debido a las nuevas políticas que se han implementado y además aparejado esto con esta famosa ley de prevención del lavado de dinero, porque uno de los protocolos que se han implementado en muchas entidades es solicitar la constancia de situación fiscal y la opinión de cumplimiento. Claro. ¿Sí? Bueno, esta opinión de cumplimiento, aun cuando se emite de manera positiva, significa que en la forma se ha dado cumplimiento de manera puntual, Claro. no así en el fondo, y se quedan a resguardo, obviamente, las facultades de comprobación de la autoridad fiscal. Ahora, aún con esto, fíjate que en la práctica está ocurriendo mucho que el contribuyente sí se retrasa un poco quizá en la presentación o en el pago inclusive, que son dos cosas diferentes, pero Claro. al final la unión de las dos es la que le da validez al cumplimiento de la obligación en general.
lo hace un poco de manera desfasada y resulta que su opinión de cumplimiento sale negativa. Oh, Y ante esto, pues obviamente cuando se la solicita el cliente o el proveedor, pues resulta que no puede seguir sus trámites, inclusive quizá no de pago, quizá para entrar a una licitación se me ocurre, para darse de alta en un padrón de proveedores de un cliente al que le interesa mucho trabajar con él, y entonces se encuentra con este problema, ¿no? Pero además se ha agudizado porque pareciera que hay algún problema con la plataforma del SAT, porque en la práctica está ocurriendo mucho que sacas la opinión de cumplimiento y a los 4 días la sacas y te sale con información diferente. No es que esté equivocada la que contiene, pero varía y eso ya mete en problemas al contribuyente. Esa es una situación, es decir, la intermitencia que tiene la plataforma en cuanto a la emisión de la constancia. El que el contribuyente dé, por decirlo de alguna manera, doctor, herramientas para ello o dé causas para ello, que significa, pues no presenté a tiempo. Y no hay que olvidar que ya tenemos algunos años con esta situación de que el SAT, si le debemos, nos puede mandar al buró de crédito. Así es. Y ese es otro escenario también muy complejo, porque igual como ocurre en el sector privado, que es donde se crea este buró de crédito, claro, muchas veces, aunque uno pague, doctor, o uno llegue a un convenio, eso no significa que salgamos del buró de crédito. Es decir, yo tengo que implementar otra serie de acciones para que aun cuando ya combine, ya pagué, ya negocié, etcétera, me logren retirar del buró de crédito, y eso, bueno, pues es una calificación que sabemos hoy en día, sobre todo cuando las tasas se han estado elevando mucho, el dinero es muy caro, es difícil obtenerlo, pues a cualquiera le hace un daño el no tener a su empresa sin ninguna mancha, y aquí hablo específicamente del buró de crédito. Claro. Estamos platicando con el maestro Narciso Vargas Salanueva sobre temas coyunturales en materia fiscal y contable. Invito al maestro para que nos acompañe a un pequeño corte comercial y regresemos para pues, seguir platicando, seguir opinando sobre estos temas que son de gran interés. No le cambie, seguimos aquí en los contrastes de la opinión y el análisis en materia fiscal y contable. Regresamos.
Así es, amigos, pues ya estamos de regreso y bueno, yo quiero reiterar mi reconocimiento y mi sincero agradecimiento a los patrocinadores que siguen confiando en México, que siguen generando empleo, que siguen apoyando estos proyectos como Contrastantes Noticias y que gracias a ellos, pues podemos llegar hasta ustedes, pues obviamente con el contenido, el análisis y la opinión de profesionales que nos comparten su experiencia, sus conocimientos y nos aclaran las dudas que tenemos sobre diversos temas. Y bueno, antes de irnos al corte, platicábamos con el maestro Narciso Vargas. Y bueno, pues yo quisiera aprovechar para formularle otra pregunta que nos ha llegado de nuestro amable auditorio de la alcaldía Coajimalpa. La señora Beatriz Sánchez le pregunta al maestro Narciso Vargas si alguna persona que al día de hoy hereda un inmueble, consecuencia de la muerte por temas de COVID, fallece su papá, su cónyuge, y le heredan un inmueble, ¿esto le impactaría en su obligación de naturaleza tributaria o estaría exenta en el mes de, pues, del testamento? ¿Qué le recomendarías, maestro Narciso Vargas? Sí, doctor, bueno, mira, siempre es un tema difícil de abordar porque, bueno, tiene que ver con la muerte, Claro, una situación sensible para cualquiera de nosotros, pero pues sí lo mencionas bien, no está ajena de que se tengan que hacer ciertos trámites y ciertos cumplimientos en materia no solamente tributaria, sino en materia legal, ¿sí? civil, familiar, así es. Es correctísimo. Hay que recordar que primero, pues como bien lo mencionas, en septiembre, que es el mes del testamento, sobre todo aquí en la Ciudad de México, pues es importante que nos acerquemos, que cambiemos nuestro chip y que seamos personas que prevean no heredar problemas, sino Claro, heredar en todo caso un patrimonio. Y para eso, bueno, hay que aprovechar esta situación de hacer el testamento y dejar todo en orden. Si una vez que hicimos eso, ya nos podemos quitar, por lo menos del escenario, el tema de que quedó legalmente la posesión de la propiedad o la transmisión de la misma, lo que seguiría es contestarle a la señora del auditorio, bueno, ¿qué ocurre? Bueno, si recibe una herencia, sí hay un impacto en materia tributaria, desde luego, porque hay que recordar que las contribuciones engloban impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social y demás, ¿no? Entonces, el impuesto sobre la renta, pues no se causa cuando hay una herencia. Sin embargo, tenemos un impuesto sobre la adquisición de inmuebles. así es. Y este impuesto sí se tendría que cubrir. Varía el importe, tiene que ver con el valor catastral, pero anda por ahí en poquito menos del 1% y hasta el 3%, doctor, de lo que se Oh, tiene que pagar por haber adquirido el inmueble, no comprado, hay que ser muy claros, pero sí hay una adquisición de la propiedad claro, vía herencia. muy bien. Y uno, aquí ya te llegaron tres, cuatro, cinco preguntas para el maestro Narciso Vargas. Te felicitan del municipio de Naucalpan. El señor Juan Carlos Gasca Martínez te pregunta si genera impuestos una donación de padre a hijo sobre un inmueble en el mes del testamento. ¿Genera impuestos la donación entre padres e hijos? Es una donación No, gratuita, ¿no? no, doctor, fíjate que afortunadamente no. Claro, Eh, Únicamente yo le aconsejaría a esta persona que nos pregunta, pues que haga todo de manera correcta, aun cuando en materia civil la donación no exige quizá muchos requisitos, hay que recordar que en el mundo tributario las cosas cambian, entonces hay que así es. documentar perfectamente la operación, hay que dejar una constancia legal de ello y no necesariamente, digo, sé que lo estás haciendo con toda la intención para que el público sepa que en septiembre tenemos estas jornadas que Claro. implementan todas las alcaldías de manera conjunta, pero en cualquier mes, en cualquier momento, es el momento oportuno siempre para acceder a estos medios y dejar en orden la sucesión. Sin lugar a dudas. Bueno, ya tenemos aquí 7, 8, 9, 10, 11 ya preguntas. El señor Roberto Sarañana Merchán de la Colonia Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc, te pregunta si los comerciantes ambulantes al día de hoy tendrían que sumarse al nuevo régimen reciclo. Pues no creo, sí. Bueno, mira, doctor, en una generalidad hay que recordar que por mandato constitucional, pues Sí todos es. debemos de contribuir al gasto Eh, público. Y debemos de 31 fracción hacerlo, cuarta. desde luego, en la fracción cuarta, y debemos de hacerlo en alguno de los regímenes que para ese efecto se Yes. implementan, hablando del impuesto sobre la renta.
porque el impuesto al valor agregado, pues hay que recordar Es que indirecto. exactamente es indirecto y lo que grava son los actos o las actividades que llevamos a cabo. De tal manera que cualquier consumidor, aunque no esté en el Registro Federal de Causantes dado de alta, pues paga este impuesto de manera Claro. natural. En todos los procesos operativos de comercialización existe el impuesto. Sin embargo, en materia de impuesto sobre la renta, pues tenemos diferentes regímenes. Este que mencionas, el simplificado de confianza, que está nuevecito, lo Sí, estamos sí, sí. estrenando, tenemos 9 meses apenas aplicándolo, pues va dirigido sí a empresarios y emprendedores pequeños que tienen quizá un aparato administrativo muy delgado, poco Básico. fortalecido, y entonces se habla de una manera muy plana, permíteme el término, para hacer el cálculo del impuesto. Así Sin es. entrar en tantas complicaciones, vaya, ¿no? Modelos que pues no son exclusivos que se hayan implementado aquí en nuestro Claro. país, en otras latitudes del mundo ya existen modelos muy similares y bueno, se han tomado, digo, es válido voltear a ver la experiencia de otros países, se han tomado para implementarlo acá, pero que ese sea el objetivo al hecho de que sea una obligación, me refiero a al que el comerciante diga, me tengo que, pues yo diría, de acuerdo a la Constitución, el vehículo que tú quieras Sí, para pagar impuestos, claro. pero habría que ver cuál te conviene más también, doctor. Así ¿Sí? es. Hay que recordar que al menos en personas físicas, que es hablando los ambulantes, está topado a 3,5 millones al año. Correcto. Y hay comerciantes, doctor, Sí. aunque uno diga es que es un pequeño comerciante, rebasa esta cantidad y entonces ya no le aplicaría este régimen. A ver, y ya me están aquí escribiendo el señor Pablo Cruz Maldonado de la alcaldía Gustavo Madero me pregunta si los transportistas, taxis concretamente, estarían también obligados a darse de alta o a expedir algún comprobante fiscal, como ya lo hacen las plataformas al día de hoy. No, fíjate que, bueno, insisto, o sea, el deber Otra ser vez, debería ser que sí, pero la verdad es que tenemos años y el servicio público de transporte de personas durante todos esos años jamás se ha visto tocado en esta parte, doctor. claro. Me están preguntando si hacen deducible algún gasto no procedente. ¿Qué pasaría si quieren hacer deducible algún gasto que no proceda? Pues, no, no, nada más se lo negaría al SAT, ¿no? Me imagino, maestro. Sí, mira, doctor, hay que recordar que la relación jurídico-tributaria entre la autoridad y el contribuyente está basada en primera instancia en la autodeterminación y en la confianza. Claro, ¿Sí? Luego entonces, pues si yo en mi cálculo incluyo un gasto que para efectos fiscales no tendría, no eh, procede. sí, esta característica de ser deducible, Sí, pues lo puedo hacer, sí, debo hacerlo, no. ¿Qué pasaría? Que si la autoridad ejerce facultades y lo detecta, pues obviamente me va a aguas. pedir primero que le pague el impuesto que no pagué, pero además le aplicará los accesorios que son recargos y actualizaciones y posiblemente hasta una multa para el contribuyente. Entonces, esa sería la consecuencia de hacer algo indebido, como lo marca el Código Fiscal, son infracciones y tenemos las sanciones para cada una de Totalmente, ellas. totalmente de acuerdo. A ver, maestro, sé que andas con una agenda súper saturada. Danos un primer análisis, un primer comentario, una primera impresión del paquete económico 2023. ¿Cómo viene esta iniciativa de ley de ingresos de la Federación, maestro? Pues mira, la verdad es que la iniciativa viene sin cambios en materia de lo que es renta, IVA, IEPS y sus reglamentos obviamente pues tampoco van a tener movimiento. Esto ya lo había anunciado la titular del SAT por ahí del 6 Claro, de septiembre, hace muy poquito, antes de que se entregara el paquete a 2 días, esto fue ayer. Ya lo empezamos a analizar, yo te diría, lo más importante, así para rápido dejar temas sobre la mesa, es que si hacemos un comparativo de lo que se ha venido eh, estableciendo como objetivo para recaudar en materia de renta, de IVA, todos los renglones tienen aumentos, doctor, pero muy bien. uno que llama sobremanera la atención son los accesorios. Estamos hablando de multas, de recargos y de actualizaciones.
Claro. y del año que está terminando para el siguiente, el aumento en ese renglón es de más del 40%. Ah, caray. Entonces, si el gobierno está proyectando que este renglón va a aumentar en un 40% y los accesorios son consecuencia de la observancia de incumplimientos, me parece que lo que nos están diciendo de manera muy clara es Wow. que la revisión, la fiscalización va a ser más puntual. Caray, pues tal parece que seguirá siendo un tema, reitero, que va a meritar el análisis, la opinión, el debate, y por qué no hasta, yo creo que hasta una mesa en el Congreso de la Unión, con la participación de especialistas como tú, maestro, con la intervención de legisladores, y claro, con un análisis siempre puntual, objetivo, para que ilustre, para que le explique con toda claridad al contribuyente, personas físicas, personas morales, cuáles son y hasta dónde son sus obligaciones y también sus responsabilidades y, claro, sus derechos como contribuyente. Yo te quiero agradecer, maestro Narciso Vargas, estos minutos que nos has obsequiado para Contrastando las Noticias y te exhorto para que, si tu agente te lo permite, la próxima semana podamos volverte a molestar y seguir abordando estos temas que son realmente de interés nacional. El tema, pues, de materia fiscal y tributaria siempre es un tema de interés nacional. Muchas gracias. Doctor, el agradecido soy yo y estoy a tu disposición cuando tú lo indiques. Muchísimas gracias. El maestro Narciso Vargas Salanueva, aquí en Contrastando Ideas, claro, en los contrastes de la justicia tributaria y el ámbito fiscal y contable.